Bueno, estamos en Latinoamérica y pocas personas saben de qué se trata. Por lo general las personas piensan que estás haciendo algo ilegal o estás en apuestas o este tipo de cosas. Y no, nada más alejado de la realidad. El trading en verdad es disciplina, constancia. Ahora feliz con los resultados, que son los retiros que he venido haciendo. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Yo soy John, yo soy parte del equipo de You Profit Trader. El día de hoy te agradezco tu tiempo y que compartas con nosotros tu experiencia en este tipo de entrevistas que nos gusta realizar a todos los traders que obviamente han llegado a cierta consistencia o una gran consistencia por lo que va en tu cantidad de retiros. Entonces, bienvenido, por favor, preséntate. ¿Quién es Alfredo? Mi nombre es Alfredo Aguilera. Bastante contento de poder compartir con ustedes en esta entrevista. Tengo unos 5 años haciendo trading y bueno, contento de poder trabajar como Profit. Tengo como 2 años trabajando con ustedes y me ha ido bastante bien. Cuéntanos un poco cómo empezaste en el trading. ¿Por qué escogiste esta profesión? Bueno, como en el 2017 con el boom de las criptos de Bitcoin, fue lo primero por lo cual entré, o sea, fue lo primero que vi al respecto. Y empecé a investigar, una cosa me llevó a la otra y conseguí que el trading era una profesión de la cual se podía vivir, de la cual se podía trabajar. A partir de ahí empecé a investigar, conseguí el mercado de futuros y el de Forex, y no me fui por el de Forex por el tema de que no es centralizado y el mercado de futuros es centralizado. Todos estamos viendo la misma gráfica y regulado por el CME. Empezaste primero con criptomonedas. Después ibas a hacer Forex, pero obviamente, realmente Forex está regularizado, pero tienen muchas regulaciones alrededor del mundo, son demasiadas, muchos brokers haber demasiados brokers, entonces ahí por eso el tema del spread y ese tipo de cosas que no le gusta a la mayoría de las personas cuando operan Forex, por eso prefieren futuros, por el tema de que solo hay un ente regulador, que es el Chicago Mercantile Exchange, que es lo que tú estás diciendo. Cuéntame un poco qué índices operas tú o qué índice operas en el futuros. El futuro, Nasdaq. Desde que empecé con el Nasdaq. Al principio fue complicado porque es un índice bastante volátil, pero fui adaptándome y el hecho de operar con un solo índice me ayudó mucho a conocerlo, que desde mi punto de vista cada índice tiene como que su personalidad. Hay unos que son volátiles, hay unos que son más lentos, y en el caso del Nasdaq he sido mejor para mí operar solamente uno, y ha sido el único índice que le he dedicado prácticamente todo el tiempo. O sea que iniciaste con Nasdaq y te quedaste con Nasdaq. Sí. ¿Haces micro? Micro, sí. Suelo hacer con cuentas de UProfit ya que sí de 50,000, suelo hacer micro. Pero por lo general es el micro. ¿Tú eres trader part-time o full-time? Part-time. Yo estudié en la universidad, me gradué de marino mercante. Y bueno, con el tema de la pandemia todo se paró y no había trabajo en esa área. Y ya tenía algún conocimiento de trading, ya había hecho un par de cursos y me metí de lleno con el trading. Entonces, a partir de ahí, logré invertir en algunos locales comerciales como para tener esa tranquilidad, porque no todos los meses se saca dinero del trading. Hay meses que te va bien, hay meses que no. Y más o menos Lograr esa curva de aprendizaje con cierta estabilidad, con un ingreso mensual. Entonces el trading es un extra en mis ingresos mensuales. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo Alfredo logró la consistencia en el trading? Entendiendo siempre que la verdadera fortaleza de un trader es la mentalidad. Al principio la estrategia es súper importante, el manejo del riesgo también es súper importante, pero un porcentaje que yo diría que el 70-80% es mentalidad. Porque si no tienes la mentalidad adecuada, es imposible mantener el control, el riesgo-beneficio adecuado, es imposible mantener la estrategia o seguir la estrategia al pie de la letra, tener la paciencia adecuada. Entonces, cuando empecé a trabajar más en mi mentalidad, fue cuando logré alcanzar la rentabilidad, fue cuando empecé a alcanzar esa consistencia. Fui más paciente para lograr las entradas, más paciente para dejar que el trade corriera y llegar al riesgo-beneficio adecuado para que a lo largo del tiempo pudiera ser rentable. Estamos hablando de psicología del trading, ¿verdad? El tema del control de emociones. Realmente la más importante en el trading, más que aprender una estrategia, cómo manejar una plataforma como TradingView o Tradoverse o NinjaTrader, la que cualquier persona use, más que aprender a manejar una plataforma, realmente lo que es muy importante es la psicología, el tema del control de las emociones. En esto te quiero preguntar algo también. ¿Cómo ha afectado el trading tu vida personal? ¿Cómo era antes
Alfredo, el antes del trading y ahora después del trading. Bueno, al principio no fue nada fácil. Bueno, estamos en Latinoamérica y pocas personas saben de qué se trata. Por lo general las personas piensan que estás haciendo algo ilegal o estás en apuestas o este tipo de cosas. Y no, nada más alejado de la realidad. El trading en verdad es disciplina, constancia. Y al principio fue bastante duro porque mi entorno no aceptaba lo que yo hacía o pensaba que era algo ilegal. Sin embargo, poco a poco explicándoles lo logré de alguna manera que entendieran de qué se trataba. Con determinación y voluntad, bueno, logré empezar a tener esos atisbos de consistencia y rentabilidad que poco a poco se van dando en esa curva de aprendizaje. Al principio difícil, luego fue poco a poco mejorando. Y nada, y ahora mi vida ha cambiado muchísimo. Primero por la mentalidad, segundo por lo que el trading te hace progresar como persona para poder lograr rentabilidad. Y bueno, ahora feliz con los resultados, que son los retiros que he venido haciendo y me ayudan a invertir o me hacen tener una vida más tranquila en cuanto a ingresos. Pues estoy más tranquilo en el sentido de que puedo tener más libertad de tiempo y libertad de dinero para poder hacer lo que quiera. Como estamos hablando de una estabilidad financiera y obviamente libertad de tiempo, ¿no? Entonces podemos decir que obviamente el trading afectó positivamente en tu vida. O sea, no solo en el tema financiero, digámoslo así, sino también como persona. Lo más importante, diría yo, es la mentalidad, crecer como persona y de ahí los resultados van a ir llegando poco a poco, pues paso a paso vendrán llegando los resultados. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue esas emociones, esos sentimientos la primera vez que lograste un retiro, que lo monetizaste, que lo viste monetizado? Bueno, súper contento. Recuerdo que ese día, llegué a un top porque al principio existía el colchón de retiro. Recuerdo que lo superé, logré alcanzar un monto superior a ese y bueno, súper contento. De verdad que ahí vi que todo el esfuerzo y todo el tiempo que le había dedicado a esto había valido la pena. Me hizo muy feliz. Aparte, con ustedes el retiro fue súper rápido, sin mayor inconveniente. Así que súper contento, de verdad que fue muy emocionante. Llamé a mi mamá, mira, lo logré, por fin un retiro, nos lo invité a comer. Bueno, al final... Eso te iba a preguntar, ¿qué hiciste con tu primer retiro? O sea, ¿invitar a tu mamá a cenar? Sí, la llamé y bueno, salimos y... Champaña y vino. No tan allá, pero sí logramos comer y pasar un buen rato porque en verdad fue bastante emocionante mi primer retiro. Y más de premiarse, ¿no? Y eso uno tiene que hacer también en la vida, ¿no? Es como cuando logra algo, es premiarse uno mismo, porque pues quien lo logró fuiste tú y es bueno que te premies. Aprovechando que estamos hablando de ese tema, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia en retiros con YouProfit Trader? Bastante buena. En verdad, por ahí hay algunas compañías que al fin y al cabo dan un montón de descuentos súper real, que no son realistas y al fin y al cabo quiebran. De hecho, me pasó con uno al principio. Usaba mucho... Y digamos el nombre, perdón, te interrumpo, si quieren digamos el nombre, pero contemos un poco la experiencia porque realmente eso es muy bueno. Eso que tú lo digas es muy bueno de parte de un trader que cuente su experiencia para que no le suceda a muchas personas. Es verdad. Bueno, estuve con una compañía X en el principio. Y esta compañía, bueno, todo muy bien con las pruebas, pero al momento que logré tener una cuenta real, todo era trabas. Entonces intenté una vez hacer un retiro muy pequeño. Perdón, ¿trabas en entregarte la cuenta, la live, o el proceso de que te entregaron la cuenta live fue perfecto? No, para que me entregaran la cuenta live fue un proceso. O sea, eso también fue una traba. Sí. ¿Cuánto esperaste credenciales? Esperé alrededor de una semana y media y mandé unos cuantos correos como para que me llegaran las credenciales. Y luego intenté hacer un retiro pequeño como para probar la empresa, para ver que todo estaba bien y en verdad nunca llegó. Y de hecho un par de meses después yo lo dejé así. De hecho ahí conocí YouProfit y empecé a trabajar con YouProfit y la empresa al final quebró. Entonces... yo sí me siento bastante contento con YouProfit porque siempre me responden, siempre me mandan la cuenta live súper rápido. He tenido varias cuentas con ustedes, algunas no me han durado tanto tiempo, algunas sí. Todo súper rápido, la firma del contrato, la cuenta y luego los retiros, siempre sin problemas. Pues nunca me ha quedado mal con un retiro, nunca nada por el estilo, que es lo importante, ¿no? Que mantiene la rentabilidad de la compañía para que podamos todo. La confianza, ¿no? Es un tema de goodwill, de cumplir en las personas, porque
Realmente muchas personas están entregando demasiado tiempo, emociones, ilusiones y sueños en esto, que realmente uno nunca debe jugar con eso. Sí, y el tiempo que uno aplica aquí en conseguir el challenge, pasar el challenge o la prueba, luego ir al mercado real, lograr tener una consistencia, llega el momento que vas a retirar y de verdad es una desilusión muy grande que no te pague. Sí, total. Y también sabes que lo que tú dices, ¿no? Muchas personas solamente se fijan en los costos, en qué van, en qué venden lo rápido, pero pues no saben si al final del día es real, no es real. Y pues el tiempo perdido, los sueños y todo eso realmente desilusiona muchísimo. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado como trader? Bueno, pasar 3 años y medio batallando con el mercado y no poder hacer un retiro. O sea, porque metía dinero, me costaba muchísimo. Fueron 3 años y medio duros, bastante duros, pero bueno, con constancia logré salir y empezar a hacer ciertos retiros y bueno, ahorita estoy ya mucho más estable, mucho más tranquilo, pero el momento más difícil fueron esos 3 años y medio. Me tocó cambiarme la mentalidad, me tocó leer libros, me tocó estudiar, me tocó y ver sin ver ningún resultado. Creo que eso es lo más difícil, que estás trabajando, estás intentándolo, aprendiendo estrategia, leyendo, viendo otros traders, qué sé yo, capaz un curso o algo y te das cuenta que lo intentas y no retiras, pero si eres consistente y no te rindes, si llega el momento en el cual. Pues la persistencia, ¿no? Te iba a preguntar justo eso que nombré, o sea, ¿tú llegaste al trading por empíricamente o pagaste cursos o varios cursos, como nos pasa a varios? Me pasó, yo pasé por varios. Bueno, yo llegué empíricamente, yo dije, bueno, no, esto es fácil, esto yo lo puedo hacer. Ya luego pues sí dijiste ayer. Eso, algo así. Pero no, definitivamente no, definitivamente es bueno tener el conocimiento, los libros adecuados y si se tiene un buen mentor o alguien que al menos ya haya pasado por esa experiencia, que te dé tips, te ayude en los momentos difíciles, se hace mucho más llevadero y más sencillo el tema del trading. Sí pagué un par de cursos, pero luego me di cuenta que la información, a esa información se puede acceder. Lo importante está en que sepas cuál es la información que te va a servir y la que no. Porque hay mucha también información. Y hay que filtrarla, hay que filtrarla. Y eso yo creo que aplica para todo. O sea, un ejemplo, tú puedes aprender, digamos, fotografía por internet, pero si tú no la filtras, por ejemplo, con alguien que te pueda ayudar, es demasiada información y no sabes si estar yendo, retrocediendo, y te quedas como en un sub y baja que no sabes si avanzas o no. Así tal cual, sí. Es cuestión de filtrar la información y bueno, luego la experiencia, la práctica y ahí vas a empezar a entender qué es lo que te sirve y qué es lo que no. Qué es bueno para ti y qué no, porque cada trader tiene su propia personalidad y su manera de operar. Sí, el trading es algo muy personal. Como yo siempre he dicho en casi todas las entrevistas que hacemos, que un coach puede enseñar una estrategia, pero puede que a alguien no le funcione y no es que la estrategia sea mala, simplemente que no se adapta a ti. Porque el trading es algo muy personal. Hablando de eso, hablemos un poco de estrategia. ¿Velas o ticks? Velas. ¿Cuáles son los indicadores que tú das, los principales, que tú digas, para mí eso es principal? Bueno, principal, zonas de oferta y de demanda importantes o relevantes en los time frames de 1 hora y 15 minutos sobre todo. Claro, siempre estudiando el mercado de lo macro a lo micro, siempre viendo días, pasando por 4 horas, pero lo más importante es 1 hora y 15 minutos para luego entender. Suelo hacer trading en 2 minutos. Entonces uso zonas de oferta, zonas de demanda, volumen, porque entiendo que uso un poco la metodología Wyckoff, donde la institución a través del volumen siempre deja rastros de cuál es la dirección que le va a dar al mercado. Y bueno, EMA de 20 y de 200, pero no son las más importantes, como por una última confirmación para saber cuál es la salud, le digo yo, de la tendencia. Si la tendencia aún le queda recorrido, si le queda menos. Entonces, por lo general, cuando la tendencia es fuerte, siempre va a la EMA o la retestea para continuar. Entonces, es un buen punto de entrada siempre y cuando esté cerca de una zona de oferta o demanda. Perfecto. ¿Más o menos cuántos contratos operas? Siempre opero con 1 o 2 máximo. No, rara vez opero con 3 o 4, al menos que esté muy seguro o el mercado esté muy tendencial. Y en cada retroceso, entiende que el mercado está muy tendencial y en cada retroceso incluye un contrato, pero por lo general llego a 4 y busco unos 50 puntos, suelo buscar cuando tengo un contrato, pero en el caso de que busque los mismos 50 puntos,
cada 10 puntos ingreso un contrato, 10, 15 puntos meto un contrato más y puedo sacar un poco más del mercado, pero básicamente 1 o 2 más. ¿Y cómo manejas el riesgo ahí? Hablemos del stop. Haz de cuenta que tomas un largo, o sea, una compra, para ser más técnicos, y ingresaste con un contrato o con 2. Obviamente tú ingresas de una vez con tu stop y tu target automático, o ingresas la orden y después vas mirando dónde colocas tu stop y tu target. No, siempre ya tengo programado en la plataforma NinjaTrader, pero con Ninja, el stop y el target automático. Siempre son 20 puntos de stop y 50 de máximo, pues, de target. Suelo operar con stop fijo, al menos que la única condición de que según mi plan yo mueva mi stop es que si el stop me queda menos, es decir, capaz la mecha de la vela termina en un punto donde no son 20. Ah, ok. Pero es pivote. Sí, exacto, un pivote en una zona de demanda, en este caso, que sería la compra de la cual estamos conversando, lo mueva y reduzca un poco el stop, pero es eso por lo general. 20 puntos de pérdida, 50 de ganancia, sí, un 2-1, sí, básicamente 2 puntos y tanto 1. Bien, perfecto. Y una vez tu orden ingresa y es positivo, tú vas, o sea, ¿te vas cubriendo con el stop o siempre lo vas quieto? Busco break-even cuando el mercado ya me da unos 20 puntos. También depende de cómo esté la volatilidad, porque a veces el mercado da 20 y se regresa a 25 y termina llegando a tu target. Entonces, depende de la volatilidad. Eso era crucial cuando estaba lo del trading, ¿no? Sí. ¡Wow! No sé, pronto a los nuevos traders les tocó, pero cuando era antes el tema del trading drawdown, que YouProfit Trader fue quien realmente innovó con todo esto del drawdown, porque era algo muy difícil. El trading drawdown era algo muy difícil, o sea, Sí, era muy complicado porque a veces entrabas y el mercado te daba 20 puntos y se devolvía al break-even, te tocaba el break-even y resulta que te quedaba la cuenta con los 400 más. Entonces, nada, cuando cambiaron al final del día, el drawdown al final del día, cambió el juego, mejoró todo muchísimo para nosotros los traders. Sí, total. Listo, entonces ya hablamos un poco de riesgo, ya hablamos un poco de operativa. Noticias. ¿Trader que opera noticias o trader que no opera noticias? Suelo no operar noticias. O sea que siempre miras el schedule, el horario del CME y estás pendiente de eso. Y que 5 o 10 minutos antes no ingresas órdenes o te sales en una orden. Suelo esperar si la noticia es importante y logro determinar cuál es la dirección que va a tomar el mercado, leyendo la noticia y viendo el análisis del gráfico. Suelo esperar que el mercado dé la dirección, y si veo que hay posibilidad y cumple con mi riesgo-beneficio, entro. Si no, rara vez entro en noticias. ¿Cómo consideras que una noticia es importante? ¿Por el color del CME cuando miras el horario? ¿Si está en rojo o en eso? Sí, por lo general el CME la página donde veo las noticias te da el color rojo, cuáles son las más importantes y cuáles no, aunque sin embargo hay días que cuando la retórica o el tema de las noticias le da un poquito más importancia capaz al tema de las viviendas, por ejemplo, que a veces no es tan importante, pero si el mercado está esperando que salga bien la economía y la economía dice que bueno, las personas están comprando viviendas, por darle ejemplo de una noticia, el mercado suele moverse. Entonces depende de cómo esté la situación del mercado. Entonces tú eres trader de no noticias. Sí. En definitiva, ¿eso ¿tú lo testeaste o lo aprendiste en coach? Lo testé, porque solía quemar la cuenta porque entraba la noticia sin el previo análisis correcto, pues entonces viendo muchos días de noticias y bueno, no, prefiero no entrar y entro en ciertas oportunidades, algo muy puntual, que sepa cuál va a ser la dirección del mercado. ¿Cuántos trades por día más o menos? ¿O haz tú? Yo depende, a veces tengo días de 3, tengo días de 8 trades, porque depende de cómo esté el mercado, pues a veces busco un par de trades, si me saca mucho si hay mucha volatilidad, solo uso mucho el break-even. Entonces, a veces me sacan break-even unas cuantas veces y si veo oportunidad, me mantengo. Si no, bueno, me salgo, cierro el día. En tu plan de trading, deduzco por lo que me estás contando, tienes un máximo de pérdida permitido diario, ¿verdad? Sí. Si fue en 1, 2, 3 o 8 trades, dices ya no, pero más. Claro, depende de cómo salga. Claro, máximo 8 porque si me saca mucho en break-even, o sea, si tengo 4 o 5 break-even, a veces suele ocurrir
Entonces tengo 4 o 5 break-even, continúo, si no continúo. Eso es muy bueno para que muchos traders también conozcan como la forma de operar de otras personas como tú, de personas como tú que han logrado una consistencia que realmente es algo que no es fácil. Todos sabemos que realmente no es fácil en ese tipo de mercados. ¿Por qué YouProfit Trader? Dinos un poco por qué. ¿Por qué dijiste YouProfit Trader? Sé que lo has dicho un poco, pero ¿por qué YouProfit Trader? Me han quedado súper bien en los retiros porque contestan súper rápido, o suelen contestar muy rápido en el tema de la atención al cliente, trabajan 24 horas, y porque todo este tiempo que he estado haciendo trading he usado compañías de fondeo, y la que se ha mantenido líder de la industria y ha sido YouProfit. Sinceramente he buscado otras y YouProfit siempre ha mantenido las mismas cuentas de la misma manera. Fueron los primeros que hicieron el end of the day drawdown, fueron los primeros que quitaron el colchón. Ahora, claro, hay una regla más o menos de consistencia, pero a algunas personas les gusta, a otras no. Yo la veo positiva porque al fin y al cabo en 4 días puedes retirar. Si te va bien, fuiste consistente, en 4 días puedes retirar lo que tengas. Y si tienes una cuenta con el drawdown fijo, mucho más sencillo poder hacer. Muchas gracias por tus palabras, Alfredo. Ya por terminar, ¿qué consejo o qué le quieres decir a las personas que están iniciando o las que todavía no han logrado una consistencia? ¿Qué palabras les quisieras comunicar a ellos? No cambiar la estrategia, o sea, buscar una estrategia que se parezca a ti, a tu personalidad, y no cambiarla permanentemente. O sea, probar, pero siempre volver a la misma. No cambiarla tanto, porque si no la dejas, no dejas que la estrategia tenga un tiempo determinado de prueba, nunca vas a entender cómo funciona. Y va a ser más complicado y vas a pasar más tiempo para llegar a la rentabilidad. Cambiar la mentalidad, leer libros de trading, buscar los libros de psicología de trading que consigas, de crecimiento personal, que al final el que toma la decisión es el trader. Está la estrategia, está el riesgo-beneficio, está todas las herramientas que necesitamos para enfrentar el mercado, pero al final quien toma la decisión es el trader. Entonces el trader es el que debes cuidar para que tome las mejores decisiones. Es lo que yo le recomendaría. Perfecto, Alfredo. Realmente de parte de todo el equipo de YouProfit Trader te agradecemos este tiempo, porque sabemos que obviamente ustedes, todo el mundo tiene sus cosas que hacer y que quieres comunicar, compartir a las personas para que se den cuenta que realmente se puede vivir de esto, porque si se puede generar un ingreso adicional o se puede vivir full time. También depende de los gastos que tenga cada persona, pero realmente sí se puede. Te agradezco muchísimo realmente que compartes tiempo con nosotros. De parte de todo el equipo de YouProfit Trader, es un placer que estés entre nosotros. Esperemos que dure mucho más. No me queda más decirte que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias por también tomarse el tiempo para compartir con los traders. Bueno, espero que sea de agrado, y gracias a ti. Gracias a usted. Dale, bro, cuídate. Dale, hasta luego.